Vamos con el segmento pues, Curando Cultura General con Vladimir Aguilera, ingeniero de profesión, un apasionado de la cultura y hoy escogió a propósito del fallecimiento del Papa Francisco, pues los líderes religiosos más influyentes hoy en día en el mundo, ¿no? Hay religiones que no tienen un líder específico, tienen varios, incluso pues, sencillamente ni siquiera lo contemplan como en el caso de la católica, que sí tenemos al sumo pontífice, sucesor además de Pedro, y de eso y más hablaremos con Vladimir. Buenas tardes, bienvenido, Vlad. Buenas tardes, Gladys. Es súper contento el día de hoy y al mismo tiempo con el corazón un poco arrugado por la muerte de nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco. Pero bueno, estos son momentos históricos que vivimos porque un cambio de Papa no se ve todos los días. Entonces quise ampliar el tema para que veamos otros líderes de todas las religiones del mundo. Incluso también cómo vamos, ¿no? En pleno siglo XXI, porque se van produciendo cambios, van surgiendo también algunos otros movimientos religiosos. Pero sin duda hay que decir o resumir que los líderes religiosos son esas personas que asumen protagonismo, se encargan de guiar, de orientar a los fieles en cada una de las religiones, en el camino que indica esa religión. Y así a lo largo de la historia ha habido algunos muy importantes. Obviamente los primeros, en el caso de la católica, estamos hablando de Jesús de Nazaret, por ejemplo, ¿no? Está una figura también poderosísima como Mahoma. Pero en los tiempos actuales, ¿qué tanto ha cambiado esto, estas costumbres de escoger a un líder, ¿no? En algunas de Sí. las religiones, dentro de tu investigación, ¿qué encontraste? Bueno, encontré en algunas ramas, por ejemplo, dentro del Islam, como el caso del Ujú. sunismo, que representa más o menos el 90% de la región islámica, del Islam. Ahí se concentra, por ejemplo, todavía personas que ocupan puestos de liderazgo dentro de la religión, que se creen que son descendientes de estos primeros hijos que tuvo Mahoma. Y Mm. en ese caso son figuras que incluso se han convertido en figuras no solamente líderes espirituales, sino también líderes políticos. En el caso de el chiismo, que es la segunda rama, que son solamente 10 a 15%, pero que la practican en algunos países como Irán, como Irak, Azerbaiyán, allí las figuras se convierten en una especie de deidades, es decir, son líderes que no solamente son espirituales, religiosos y políticos, sino que también tienen algún tipo de santidad y las personas también los veneran un poco. De allí surgen algunos grupos extremistas que nosotros ya sabemos, como el Hezbollah, no todas las ramas chiitas, esto hay que aclararlo, pero digamos, fíjate que existen líderes que son solamente religiosos y políticos, líderes que también se convierten en especie de deidades, y hay incluso, como en el caso del hinduismo, Gladys, que surgen estos líderes que son espirituales, pero que lo que buscan es como una unificación en el mundo y no se casan con ningún extremismo, sino que simplemente son personas de carne y hueso que profesan una filosofía. Ujú. Sí, entonces vamos, empezamos de atrás para adelante. Tú tenías una lista que empezaba por la religión católica y bueno, por el cristianismo, pero vamos entonces por el Islam a terminar de especificar. Mencionabas el sunismo, que Sí, lo quise básicamente hacer. se practica, ¿no? En Egipto, Turquía, Pakistán, Indonesia, principalmente en esos países, 85-90% de su población está alineada, ¿no? A la ideología Del religiosa del Islam. sunismo y del Islam. Así es, yo quiero aclarar que el Islam es la segunda religión más profesada en el mundo después del cristianismo. El cristianismo representa aproximadamente 31 a 34% de la población mundial. En el Islam estamos hablando del 25% y en este mismo segmento hemos dicho en otras oportunidades que el Islam hacia el año 2070 se va a convertir en la primera religión del mundo a nivel de seguidores por la alta tasa de natalidad que está experimentando, ¿no? Lo Wow. dicen todos los informes estadísticos. Entonces, bueno, como tú lo comentaste, tenemos dos ramas, el sunismo y el chiismo. En el sunismo surge la figura del Sheikh Ahmed El Tayeb, que él es el actual rector de la Universidad Al-Azhar en el Cairo. Esta es una universidad que tiene 1050 años operando para poder enseñar todo lo que son los preceptos del Islam en el mundo. Esta es una figura que es designada principalmente por el presidente de Egipto, de hecho fue colocado ahí por Mubarak. Sin embargo, se cree que este gran imán, como se le dice, es descendiente de una de las hijas de Mahoma desde hace miles de años. Mm. Y en la rama del chiismo tenemos a Ali Khamenei, que es Ujú. una figura que es el actual líder del país Irán.
A lo mejor lo hemos conocido por el uso de ese turbante negro, pero que no es solamente un líder espiritual, sino es un líder político, donde allí prácticamente se controla muchísimo lo que es la Mm, religión del chiismo en ese país y en otros países como son Irán e Irak, ¿no? A otra cosa que hay que agregar de la parte del Islam, que siempre lo digo, Gladys, no podemos generalizar de que todas las personas musulmanas son grupos extremistas. Esto lo aclaro siempre porque son grupos muy, muy pequeños dentro de todo un sí, sí. universo, y eso Pero es hace mucho importante ruido, aclararlo. exactamente. Y bueno, los 12 Exactamente. imanes, exacto, aquí lo tienes también apuntado, que son figuras para ellos elevadas, con un papel central y la estructura es muy jerárquica con los ayatolás. Con los ayatolá, que son las estructuras dentro del chiismo, que son prácticamente 12 personas que influyen junto con esta gran figura que es el principal que está gobernando Irán en este momento. Entonces, Mm, son países que tienen la parte política, la parte de gobernabilidad, mezclado. de la parte religiosa en uno. Por eso que son países bastante complejos de entender a veces. Ujú. Entonces, bueno, ahora vamos, escoge tú porque tú eres el que tienes aquí tu Bueno, vamos al estructura que te la hinduismo. Lo estoy que pasa es que cambiando. Lo que pasa es que lo estoy haciendo en el orden de las religiones más numerosas de seguidores. Entonces, Ya. la tercera religión más grande del mundo es el hinduismo, practicada por 1.200 millones de personas. Ahí no existe un único líder, hay muchísimas ramas, pero se han destacado líderes espirituales que han creado como sus propias fundaciones con distintas ramas. Entonces, por ejemplo, tenemos a Ravi Shankar, que él tiene una fundación muy bonita que se llama Art Living Foundation, el arte de vivir, y él lo que profesa es la paz y la meditación. Incluso tengo entendido, no, corrígeme si me equivoco, si estuvo en Venezuela o por lo menos participó en Venezuela en parte de lo que eran algunas negociaciones de paz que hubo aquí en algún momento. Está Yagi Vasudev, que tiene una fundación que profesa todo lo que es el yoga y la protección del medio ambiente, y tenemos a la única líder mujer espiritual reconocida de estas grandes religiones, que es Mata Amritadanandamayi. Ella Caramba, está lo en la dijiste región, bien. sí, es bastante difícil pronunciar su nombre. Probablemente los amigos que practican este tipo de filosofías hinduistas la conozcan más que yo, pero ella está en la Ujú, región de Kerala, India. Es conocida como ama, como una especie de madre, pero fíjate, son líderes que profesan una filosofía mucho más genérica que se adapta más a la humanidad. No están tanto con el hinduismo directo, sino que es algo más de estilo de vida, pero ujú. ejercen una gran influencia en todo lo que es el mundo espiritual. 5 minutos y para hablar de cristianismo, para hablar también que nos falta mencionar un poco más del budismo, del judaísmo. Ya lo dijo, así es. Entonces, bueno, en el cristianismo tenemos al sumo pontífice que en este momento, una vez que se terminen todos los términos religiosos de la sepultura, va a venir todo lo que es el proceso de cónclave. Importante a los amigos que nos escuchen, distingamos muy bien las cosas ficticias que aparecen en las series de Netflix o en las películas como cónclave de las cuestiones reales, porque esto genera muchísimo misticismo. Vamos a pasar a lo que es el budismo. El budismo es practicado por 500 millones de personas en el mundo. Hay una duda que yo la tuve en el pasado, que luego la fue esclareciendo con esta investigación que yo hice, y es que en China no el 100% de la población es budista, es solamente un Ujú, porcentaje. Hay un porcentaje que incluso es ateo, hay un porcentaje que es cristiano, hay un porcentaje incluso que practica el Islam. Y de estos porcentajes de budismo, el budismo tibetano se caracteriza por tener como líder espiritual a Tenzin Gyatso, que es el actual Dalai Lama, que está exiliado en la India desde que China hizo la invasión en el Tíbet. Esa historia también la hemos contado acá, pero sigue siendo un líder espiritual para muchas personas que practican el budismo tibetano e incluso para personas en el mundo occidental. Y finalmente tenemos el judaísmo, que en el judaísmo es practicado prácticamente por unas 15 millones de personas. No tiene un líder único, no existen como en las demás religiones. Sin embargo, existen algunos rabinos que se han destacado como grandes influyentes. Entre ellos destaco a David Laú en todo lo que es la parte askenazí. Recordemos que el judaísmo tiene dos grandes ramas también, así como en el Islam, el askenazí y el sefardí, que a lo mejor Gladys conoce un poquito más el sí. sefardí, pero el Ashkenazi representa un 70%, y allí tenemos un rabino que siempre ha defendido la parte ortodoxa del Islam, que se llama David Daoud, y él ha utilizado incluso tecnologías como Internet y televisión para profesar todo lo que son los elementos de la fe judía. Y tenemos en la parte sefardí a Yitzhak Yosef,
que también es un gran rabino en Israel y es autor de libros de leyes judías. Mm, Entonces, fíjate que tenemos un compendio de distintos líderes religiosos, unos más políticos, otros menos políticos, otros más incluso intelectuales que otros, pero que ejercen una influencia de entre mucha gente. prácticamente 6.000 millones de personas en el mundo Qué entero. Y bárbaro. eso, Prácticamente todo el mundo. O sea, ¿cuánto es la todo, población hoy en día? 7.000, 8.000. 7.000 millones. Y es importante eso que mencionas, Gladys, porque yo creo que parte de la salud del ser humano tiene que ver con la salud espiritual, que Mm, probablemente tú lo has tocado también en tu programa sí. con otros especialistas. Yo lo menciono también en mi libro que estoy a punto de lanzar. Y de ahí viene esa búsqueda espiritual del ser humano. Antes, cuando somos adolescentes, a veces vemos la religión como qué fastidio, nos oponemos, pero a medida que tú avanzas en la madurez, te das cuenta que es un elemento que lo necesitamos para poder sobrellevar la Creer en vida. algo superior, sí. Cada quien escoge en Exacto, qué y hay que respetarlo. Así, algunos no, sencillamente son muy, bueno, tienen una postura pues incrédula ante todas estas cosas y listo, se respeta. Y cree en sí mismo, ya está a punto. O sea, pero en eso, como exacto. bien dices tú, esa necesidad sí ahí está planteado lo espiritual. Y bueno, mira, que aquí está el ejemplo, lo acaba de plantear Ebla y miren este resumen maravilloso que nos ubica muy bien en el planeta de cuánto la influencia de las religiones y de estos líderes, ¿no? Cada una con uno o más. Pero bueno, seguiremos porque por lo pronto hay que terminar. Se nos acabó el tiempo, seguiremos tratando de repente este tema en otra oportunidad, en una segunda parte. Gracias, Vlad, como siempre. Claro, nos vemos en mis redes, @Mr. Aguileras, me pueden seguir. Bueno, por ahí pueden ver todas las noticias del libro que ya se viene en camino. Oh, sí, por favor, ya, listo. Y disponible dentro de lo que él además pone en práctica, congruente entre lo que dice y lo que hace. Gracias, Vlad, una vez más. Y a ustedes también gracias por su compañía.